Janine, cuéntanos. Porque tiene que ser de inmediato la información que tenemos que recolectar. José. Porque en algunos casos el paciente puede que ya no esté consciente y esos segunditos que podemos perder en la anamnesis, o sea, cuentan mucho para salvar la vida. Perfecto. ¿Y qué pasa con la exploración física, con el examen físico? ¿Es igual, comenzamos cabeza, cuello y nos vamos hacia los pies? ¿O hay alguna diferencia en estos momentos? No se hace la valoración qué es lo más urgente o prioritario y luego lo que viene de secundario. Que lo prioritario pues A serían ver. como hemorragias o problemas así. Ok, perfecto. Entonces, como bien decían Janine y José Pablo, vamos a cambiar nuestra forma de interrogar, o sea, nuestra anamnesis, y obviamente vamos a cambiar nuestra exploración física. Y primero, nuestro objetivo principal es saber cómo está nuestro paciente, estabilizarle los signos vitales, porque de nada me sirve preguntarle cuántas parejas sexuales ha tenido si el paciente se encuentra hipotenso y bradicárdico. ¿De acuerdo? Es más importante estabilizar la presión y la frecuencia cardíaca del paciente que saber su vida de actividad sexual, por darles un ejemplo. Bueno, entonces, también existe algo que se llama el triage en emergencia. Estos triage lo van a ver más que todo en las áreas de emergencia de los hospitales, tanto de adultos como pediátricos. ¿Qué es el triage? ¿Alguien sabe? ¿Para qué me sirve esto? Estos colores que miramos. Le dan una valoración al paciente dependiendo del nivel de urgencia. Entonces, eso determina el orden en el que van a ser atendidos. Perfecto. Entonces, el color rojo significa que requiere una atención inmediata. Eso quiere decir que este paciente muy probablemente requiere maniobras de reanimación, tiene compromiso de la vía aérea o hemodinámicamente no está estable ni neurológicamente. Entonces, si no actuamos en ese instante, en ese momento, nuestro paciente va a morir. Ese es el color rojo, ¿de acuerdo? Bueno, color anaranjado nos indica que la condición clínica del paciente puede evolucionar muy rápido hacia deteriorarse y poder presentar la muerte, o sea, puede subir de escalón hacia el rojo. Este va a tener generalmente riesgo o daño en algún órgano o miembro principal del cuerpo. Requiere atención casi inmediata, ¿de acuerdo? Para que no se nos deteriore. En este cuadro que les encontré, la atención que les ponen dice que no debe de superar los 30 minutos, ¿de acuerdo? La primera rojo es algo instantáneo. La naranjada es más o menos que dejemos esperando a nuestro paciente un máximo de 30 minutos, ¿de acuerdo? Depende de la evolución del mismo. Luego tenemos el grado 3, que es el amarillito. La condición clínica requiere más que todo de una evaluación, pero va a requerir de medidas diagnósticas y de alguna terapéutica en la atención del área de urgencias. Generalmente estos pacientes, como les digo, se les van a hacer más exámenes para saber qué les está pasando y poderlos dar un tratamiento adecuado. Lastimosamente, cuando ustedes lleguen al hospital van a ver que este naranja amarillo es un poco más lento de lo que quisiéramos, porque la respuesta de laboratorios o de exámenes radiológicos no es tan rápida por la alta demanda, pero de igual manera la tenemos que hacer. Bueno, el verde, estos son pacientes que se encuentran estables hemodinámicamente, neurológicamente y van a requerir una evaluación, pero a ellos sí los podemos dejar esperando mucho más tiempo, incluso hasta unas 3 horas los podemos dejar esperando. Este cuadro de emergencias es necesario que se los vayamos explicando a nuestros pacientes, porque a veces llegan y se quejan, es que no me atienden rápido, pero si ustedes les preguntan por qué llegan a estos pacientes,
van a ver que llegan porque tienen dolor de cabeza, pero este dolor de cabeza tiene 6 meses de evolución. O tienen, no sé, náuseas y vómitos desde hace 5 semanas. Entonces, eso realmente no es una emergencia para estarlo tratando a las 3 de la mañana. Entonces, ¿qué van a priorizar? Un paciente herida por arma de fuego o arma blanca que tiene las heridas en tórax, o al paciente con diarrea de 7 semanas. ¿A quién priorizan? A la herida de arma blanca. Correcto. ¿Y a él en qué escala lo clasificarían? ¿En qué color lo clasificarían? Color rojo, quizás, por la atención inmediata, por si está perdiendo sangre. Correcto, color rojo. ¿Y el que está con diarrea? En amarillo. Correcto, el amarillo. O depende también, incluso puede ser hasta el verde. Ahí, ¿cómo decidirían? Pues va a haber tiene que influir mucho la edad del paciente y cómo ustedes lo miren físicamente en ese instante. No es lo mismo vernos a nosotros ahorita y decir, ay, tengo diarrea desde hace 5 semanas, a que ya miremos a un niño de 1 año, deshidratado, letárgico, con la misma historia de diarrea de hace 5 semanas, ¿de acuerdo? ¿Quién cree que requiere más atención? ¿Un joven como nosotros con diarrea de hace 5 semanas o el bebé que tiene letárgico, las mucosas se encuentran secas, está pálido? ¿Quién cree que requieren más atención en ese momento? El bebé. El bebé. El bebé. ¿Vieron? Pueden llegar por la misma causa, pero para eso nos sirve la exploración y la clínica, ver qué está pasando. Yo tenía una pediatra que estaba en emergencias, que ella decía que le gustaba hacer mucha visita de caritas, y eso significaba que ella iba pasando en la sala de espera y miraba las caritas de los niños, así solo por encimita cómo lucía el paciente, y depende de cómo lucía, ya los íbamos a ir clasificando, porque no es lo mismo un niño que está fregando, activo, a un niño que está decaído, que está adormitado, o que luce deshidratado, o el famoso término luce clínicamente enfermo, ¿de acuerdo? Estos son los pacientes que requieren más atención. Lo mismo pasa con los adultos, hay que hacerles la famosa visita de caritas para saber qué está pasando con ellos, ¿ok? ¿Dudas hasta el momento? No, pero un comentario. A mí me pasó. Yo recuerdo que me lastimé no me acuerdo si fue el meñique o el anular. Me lo lastimé como jueves y fui al hospital hasta domingo porque no se me, o sea, estaba jugando básquetbol, solo... Típico paciente que llega tarde, ajá. Me puse micropor y ya estuvo. Dije, bueno, sí seguimos, va. Me puse hielo y me dejó de doler, pero ya como sábado en la noche se inflamó. Entonces mi mamá decidió llevarme el domingo porque hasta el domingo le dije yo. Y cuando le conté al doctor cuándo había sido que me golpeé y cómo había sido, me dijo, esto no es una emergencia. Esto pudiste haber venido a tu consulta normal porque si ya llevas más de 2 días así, no necesitas venir a emergencia. O sea, ya es tu responsabilidad que hayas pasado tanto tiempo así. Correcto, hay cosas que realmente uno va a la emergencia por miedo o porque desconoce, ¿verdad? Pero realmente uno hubiera podido hacer su cita completamente normal en el consultorio del doctor, como en el caso que nos cuenta María Alejandra. Y así van a ver que hay muchísimos casos, no solo como el de ella, pues, y si pasa, nosotros que somos estudiantes, que son médicos, porque van a pasar mucho en familia de médicos, ¿cómo no va a pasar con gente que no tiene conocimiento alguno en medicina? Es muy, muy común, ¿de acuerdo? En esta siguiente diapositiva les puse siempre el triage de emergencia, pero con los tiempos más o menos que debería de tardar cada color, ¿verdad? Obviamente estos tiempos en los hospitales nacionales no se respetan como tal, ¿verdad? Pueden ser mucho más prolongados, pero recuerden que los hospitales nacionales pues tienen muchas carencias y limitaciones en comparación si ustedes se fueran a un hospital privado. Bueno, hay 2
términos que debemos de conocer. El término de urgencia y de emergencia, ¿de acuerdo? La urgencia son situaciones en las que realmente el paciente su vida no corre peligro, ¿de acuerdo? No hay un riesgo vital. Son situaciones que el paciente puede no llegar a morir, como por ejemplo una crisis nerviosa, subidas de presión arterial. Esta va a ir dependiendo de qué tan alta tenga la presión arterial y si hay o no hay daño a un órgano blanco, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los cólicos renales o menstruales. A veces muchas mujeres, sus cólicos menstruales son demasiado fuertes y nos dicen chionas, pueden, por ejemplo, que se quejen de que se van a morir y cosas por el estilo, pero realmente para esa mujer en ese momento el cólico es tan fuerte que ella se puede sentir así. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer con estas personas? Aliviarlas, pero ustedes saben que un cólico menstrual no va a poner en riesgo la vida de esta mujer, ¿de acuerdo? Fiebres, como por ejemplo, son ejemplos de urgencias. Bueno, ahora vamos al término emergencia. La emergencia es cuando ya esta persona tiene un riesgo inminente hacia su vida, o sea, puede morir o hay funciones orgánicas que ya están afectadas, se requieren atención inmediata. Por ejemplo, el paciente está en parado cardíaco, ha sufrido un accidente de tránsito, por ejemplo, un choque, tiene un infarto agudo al miocardio, presenta un accidente cerebrovascular. De acuerdo, son situaciones que si no actuamos en este momento van a desencadenar a algo peor, algo más complicado y por último pueden llegar a la muerte. Son importantes que conozcamos estos dos términos para poder clasificar también a nuestros pacientes. Bueno, Doctor. ahora dime, creo que José. Sí, una pregunta. ¿Una urgencia puede convertirse en emergencia? Sí, por ejemplo, las fiebres elevadas en los pacientes pediátricos, fiebres mayores de 40 y que realmente uno no le haga nada a ese niño. ¿Qué pasa cuando hay fiebres muy elevadas por mucho tiempo? Tu paciente puede llegar a convulsionar, ¿de acuerdo? Entonces, esa convulsión ya puede crear complicaciones secundarias. Gracias, doctora. Entonces, solo hago la salvedad. Que sea una urgencia no quiere decir que no le pongan atención a su paciente, porque incluso un paciente con una urgencia se puede llegar a complicar. Como les hacía el ejemplo de la presión arterial, cuando hay presiones arteriales altas, ¿de acuerdo? Existen dos términos que se llaman urgencia hipertensiva o emergencia hipertensiva. Y la diferencia básicamente va a estar dada por el rango de presión arterial y si presenta o no daño a órgano blanco. No es lo mismo, por darles un ejemplo, una persona que tiene una presión en 140/90, que sería clasificado como una urgencia, a una persona que tiene una presión arterial en 180/150, pero ya tiene dolor de cabeza, visión borrosa. ¿De acuerdo? Entonces, la persona que ya tiene estos otros síntomas se clasifica como una emergencia hipertensiva. ¿Por qué creen que esta persona corre más riesgo que la primera? A ver, ¿qué se les ocurre? A ver, Sofi, ¿qué se te ocurre? ¿Por qué esta persona corre más riesgo que la primera? A ver, tengo dolor de cabeza, visión borrosa y una presión arterial en 180/150 milímetros de mercurio. Tal vez porque puede ser porque sea un signo de, bueno, pues obviamente tiene hipertensión, pero no está para nada controlada y ya tiene varias complicaciones.
En la otra tampoco está controlada porque teníamos ¿qué les dije? 150/90/100. En ninguna de los dos casos la presión está controlada. Pero ¿cuál es la diferencia primordial? ¿Qué más se les ocurre? A ver, Marco Antonio Hernández. Marco Antonio Hernández. Carlos Humberto, ¿qué se te ocurre? ¿Voy yo otra? Vaya, dime, Luismi. Sí, que como usted dijo, la paciente tenía una disfunción en sus ojos que no podía ver. Entonces, por lo mismo, puede ser peligro para ella porque como no puede ver, se puede tropezar o inclusive está afectada la función del órgano. Para mí, ¿verdad? Por eso es una emergencia. Pues está afectada la función del órgano, dejémoslo ahí. Que se pueda tropezar, pues sí, ya sería mala suerte, igual podría pasar en el primer caso. Hola Karen, qué bueno que ya te lograste conectar. Más que todo aquí el riesgo principal es el riesgo de ictus, de accidentes cerebrovasculares. Presiones tan altas pueden hacer que alguna venita o arteria en el cerebro ¡pruc! Se rompa. Entonces, que tenga dolor de cabeza, que tenga problema en la visión, nos está indicando que el área donde pudo haber sucedido esta hemorragia, este ictus, está alterando estas funciones como de cefalea, de visión borrosa al paciente, o puede decir que hay isquemia en alguna de las venitas o de las arterias que está irrigando nuestro ojito. Entonces, por eso es importante saber si hay o no algún daño a la función de un órgano, como dice la definición. Ya eso los van a ver cuando ustedes pasen por la medicina interna, van a ver muchos de estos casos. Y es importante que aprendan las diferencias. Bueno, ahora vamos a hablar, hay dos tipos de valoración. Está la valoración primaria y la valoración secundaria. ¿Qué quiere decir el término valoración primaria? Son todas aquellas acciones que nosotros vamos a tomar para tratar de hacer un diagnóstico de nuestro paciente y saber cómo está él, ¿de acuerdo? Estas valoraciones no duran más de 30 segundos, ¿de acuerdo? Si el paciente está muy crítico. Si el paciente está consciente, pueden extenderlas un poquito más, pero de igual manera debemos de ser rápidos para poderla realizar. ¿Qué evaluamos en este momento? Vamos a ver hemorragias, vía respiratoria y columna cervical, que va muy de la mano con ver cómo está respirando nuestro paciente. El tema de circulación también es importante, que se relaciona con la hemorragia, si presenta alguna discapacidad, y lo más importante es la exposición y control ambiental, o sea, retirar a nuestro paciente y obviamente retirarnos nosotros de una situación de emergencia que podamos estar teniendo alrededor. Bueno, cuando hablamos de hemorragia, ¿qué miramos en la hemorragia? Primero tratamos de controlarla. ¿Cómo controlamos una hemorragia, Andrea del Rosario? ¿Cómo se te ocurre que controlamos las hemorragias? Tapando la herida, no sé. Tratando que... Por ejemplo, me corté la mano. No solo es voy a tapar la herida, ¿de acuerdo? ¿Qué más tengo que hacer aparte de solo taparla? Lourdes. Sí, aplicar presión y también dependiendo del área donde el paciente pues tiene esa hemorragia, digamos que es cerca de una arteria importante como por ejemplo la femoral, entonces se aplica en algunos casos el torniquete, pero es siempre aplicar presión. Ok, perfecto. Lo importante es la presión. Otra cosa importante, dime Fernando. Perdón, no bajé la mano. Ok,
Otra cosa importante es saber distinguir entre si es una hemorragia venosa y una hemorragia arterial. ¿Cómo podemos hacer esta diferencia? ¿Cómo se les ocurre? Natalie, que tienes la manita levantada. Más que todo, creo que es una pregunta. Es que Dime. cuando hay una hemorragia, es que yo he escuchado que es malo hacer un torniquete. O sea, que es bueno porque obviamente detenemos la hemorragia, pero que es malo porque estamos haciendo que, pues, lo que quede debajo de la hemorragia, por ejemplo, no sé, ¿verdad? Si es la femoral, como que a la hora de hacerme un torniquete arriba de eso, puedo hacer que pierda sangre el resto de mi pierna y por eso hacer como que ya no funcione mi pierna. O sea, no sé si eso está, Sí eso es cierto o y no. no. Hay criterios para hacer un torniquete. Primero, depende del... Bueno, solo antes respóndanme una pregunta para seguir con tu pregunta. ¿Cómo diferenciamos una hemorragia venosa de una arterial? Y eso va a ir relacionado con la respuesta que le vamos a dar a Natalie. A ver, Astrid, ¿qué se te ocurre? El arterial es como más intermitente y la sangre es un poco más brillante y clara. Cuando es hemorragia venosa es una salida continua y el color de la sangre pues es más oscuro. Sí y no. Estoy de acuerdo en que la sangre es más clara, más roja brillante, pero no en lo intermitente. Igual, en lo venosa no es que la sangre sea más continua, sí es más opaca. Tratemos de afinar un poquito más los detalles ahí. Gabriela. Yo creo que la arterial lleva más presión que la venosa. Correcto. Entonces, generalmente con la arterial van a ver el chorrito, ¿de acuerdo? De sangre, es una sangre roja, rutilante, fuerte, y el chorrito se mira que está disparando, ¿de acuerdo? Como cuando juegan pistolitas de agua, así se va a ver más o menos, ¿de acuerdo? Mientras que la sangre venosa es, por ejemplo, nos cortamos un dedo y la sangre sale, pero se chorrea sobre la extremidad, ¿de acuerdo? Y es una sangre oscura. Realmente que la intermitencia de la sangre no tiene mucho que ver porque igual en la venosa vas a seguir sangrando y en la arterial un montón. Entonces, aquí si tenemos una herida por una hemorragia venosa, por ejemplo, me corté el dedo, con que yo me haga presión sobre la herida, va a parar, ¿de acuerdo? Se hace presión 1 minuto, de 1 a 5 minutos, que es el tiempo de coagulación de la sangre en que se van a empezar a llegar las plaquetas y se va a formar el coágulo, ¿de acuerdo? Es en ese lapso de tiempo. Si lo hacen en yo hago presión y después me lo quito, no va a servir de nada. Tienen que esperar mínimo 5 minutos ahí, haciendo la presión, ¿de acuerdo? Si a pesar de hacer la presión la sangre sigue chorreando, van más arriba de la herida para tratar de ocluir la circulación venosa o arterial que pueda estar llegando a ese dedo, ¿de acuerdo? Pero solo hacen la oclusión con sus manos o con la compresión que le estén haciendo al paciente. Si aún así no para el sangrado, ya viene el hecho de utilizar el famoso torniquete, ¿de acuerdo? Para el torniquete tiene un criterio muy importante, es el tiempo que está puesto el torniquete. Obviamente no podemos dejar el torniquete 3 horas, un día, porque ahí ya limitamos mucho el flujo arterial hacia el resto de la extremidad y nuestra extremidad pues puede llegar a morirse, a sufrir necrosis. No es que deje de funcionar, sino la extremidad se muere, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno usa torniquete, algunas literaturas mencionan que puede estar máximo de 20 a 40 minutos puesto el torniquete, luego tenemos que soltar el torniquete para que llegue sangre al resto de nuestra extremidad. Si continúa el sangrado activo, tenemos que volver a hacer el torniquete. Ya generalmente para este tiempo deberíamos de estar en camino hacia un hospital. Depende de dónde estemos y de qué nos haya pasado, ¿verdad? Pero es así como funciona un torniquete. Lo vamos a usar siempre y cuando la vida del paciente corra peligro por la hemorragia extrema que esté teniendo y no hayan funcionado las otras medidas de compresión. Chicas, Lourdes, Astrid, ¿tienen alguna duda?
Todo claro, doctora. Todo Doctora, bien, gracias. Ok, Natalie, ¿resolví tu duda? Sí, muchas gracias, doctora. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente tema, que son las vías respiratorias y columna cervical. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar esta área? Hablamos con nuestro paciente. Si el paciente nos responde, habla claro, sabemos que la vía aérea es permeable, ¿de acuerdo? Esta es una forma de saber que no está obstruida nuestra vía aérea. Vamos a, si el paciente no nos habla, tenemos que acercar nuestra orejita a la nariz del paciente y con eso vamos a poder nosotros sentir si el paciente respira o no. Y tenemos que ver, cuando nosotros hacemos esta maniobra, tenemos que ver que el tórax se eleve de nuestro paciente, ¿de acuerdo? Si no se eleva, no sentimos la respiración, puede ser que nuestro paciente tenga alguna obstrucción de la vía aérea o tenga una parada cardiorrespiratoria, ¿de acuerdo? Para eso también es importante evaluar pulsos, como lo vieron en su curso de reanimación cardiopulmonar. Bueno, ¿qué más vamos a ver? Si nosotros consideramos que la vía aérea puede estar obstruida porque el paciente está con la cabeza demasiado flexionada, vamos a agarrar nuestros 3 dedos, nos colocamos debajo de la barbilla y levantamos, ¿de acuerdo? El paciente tiene que quedar con la barbilla viendo hacia el techo o hacia el cielo. Y esto va a ser una forma de liberar la vía aérea de nuestro paciente. Entonces, depende de cómo esté. Si todo esto está bien, proseguimos evaluando a nuestro paciente. Si ya encontramos que el paciente no respira, no tiene pulso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Iniciar compresiones. Iniciamos compresiones. Iniciamos maniobras de respiración cardiopulmonar. Bueno, ¿qué pasamos? Ahora pasamos a valorar la respiración. Supongamos que nuestro paciente sigue bien, ¿verdad? Entonces, para eso tenemos que cortar ropas, tenemos que dejar el tórax completamente descubierto. ¿Por qué les digo cortar? Es más fácil meterle un tijerazo ahí. Señor, disculpe, le voy a quitar la playera. No, ¿de acuerdo? Entonces, dejen el tórax descubierto. Tienen que ver el patrón respiratorio de nuestro paciente. Recuerden que hay diferentes tipos de patrón respiratorio que ya lo habíamos hablado en la clase de tórax. Luego hay que palpar el tórax para ver si crepita. ¿Cómo van a hacer si crepita? Es cuando ustedes sienten un crunch, crunch, como que estuvieran reventando bolitas de burbujas. Y tienen que ver, obviamente, la coloración de los labios y de, de los dedos de nuestro paciente, que no estén cianóticos. Eso nos quiere decir que nuestro paciente no está oxigenando al 100%. Es una forma rápida de saber cómo están los niveles de oxígeno de nuestro paciente si no tuviéramos un saturador de oxígeno. Luego pasamos a ver el tema de la circulación. El tema de la circulación, pues miramos el color de las extremidades, buscamos pulsos, ¿de acuerdo? Y miramos el tiempo de llenado capilar de nuestros pacientes. Luego miramos si el paciente puede presentar alguna discapacidad. Aquí en este momento a discapacidad no nos referimos a una discapacidad física que pueda tener el paciente, sino nos vamos a evaluar la escala de coma de Glasgow para saber si nuestro paciente es consciente o no. Y por último, miramos la exposición del contorno y del ambiente. ¿Qué tenemos? Por ejemplo, si el paciente está metido en una piscina, obviamente no lo van a evaluar dentro de la piscina, lo tienen que sacar, ponerse a salvo al paciente y a ustedes y ya después inician con toda la valoración, ¿de acuerdo? Aquí el libro no los puso en este orden, pero realmente a la valoración primaria, estos 6 aspectos se evalúan rápido y casi que simultáneamente van realizando la evaluación. Por ejemplo, tenemos a un paciente metido en una piscina porque se ahogó. ¿Qué es lo primero que hacemos? Sacarlo de la piscina. Sacarlo de la piscina. Después, ¿qué harían?
Ver si tiene pulso o respira. Ver si tiene pulso o respira. Perfecto. ¿Qué hacemos después? Va, Si tiene no pulso, respira. En este sí respira y sí tiene pulso. ¿Qué más hacemos? Asegurarse que... A ver, José primero y después Natalie. Yo iba a nada más a decir que asegurarse que sigue, pues, o bueno, que está consciente y que sigue así, hablando y respirando. Ok, miramos Mientras Glasgow. llega la ayuda. Natalie, ¿qué más hacemos? Empezaría a ver si está lesionado de alguna parte o algo así. Ok, primero pasamos a ver control de hemorragias y ahí se acabó nuestra evaluación primaria, ¿vieron? Todo eso es algo rápido que tenemos que hacer. Perfecto, chicos. Bueno, entonces esto era básicamente lo de hemorragias que les había hablado, que hay diferentes tipos de hemorragia. Pueden haber hemorragias venosas, arteriales, que son las más comunes, ¿verdad? La hemorragia capilar son aquellas hemorragias superficiales que se pueden hacer los hombres cuando se rasuran, o igual las chicas, ¿de acuerdo? O cuando nos cortamos el dedito con alguna hoja. Esas son hemorragias capilares. Y las técnicas de cómo debemos de hacer presión o el torniquete dependiendo de la situación. Bueno, esto es la parte de miro, escucho y siento. Si se dan cuenta, como está en la imagen, el oído del examinador se acerca a lo que es la nariz para sentir la respiración de la boca y nuestra carita la tenemos que mover hacia el tórax del paciente para saber si respira, o perdón, si eleva el tórax o no en cada una de las respiraciones. El movimiento de levantamiento de la barbilla, esta es la posición idónea en la que debe de quedar la vía aérea. ¿Por qué? Porque permite el paso de aire fácilmente. Tenemos que tener cuidado de no echar mucho la cabeza hacia atrás porque podemos hacer que la lengua caiga hacia atrás y obstruya la vía aérea. Entonces, ni tiene que estar flexionado completamente hacia adelante, ni hacia atrás. Tienen que caer en una posición intermedia. Y como les había dicho, levantamos desde el mentón o desde la mandíbula de nuestro paciente y el mentón tiene que quedar apuntando hacia arriba, ¿de acuerdo? Que esa es la posición idónea. Con estos movimientos tenemos que tener cuidado de que nuestro paciente no tenga alguna lesión a nivel de la columna cervical, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que evaluar primero si existen lesiones en lo que es columna cervical y ya luego pasamos a posicionar a nuestro paciente. Por eso es que nuestro libro menciona primero vía aérea y columna cervical y luego nos menciona el término de la respiración, porque tenemos que asegurar que no esté lesionado y si estuviera lesionado o tenemos alguna duda, son los famosos collares de Filadelfia, los que se colocan aquí en el cuello para asegurar a nuestro paciente. Bueno, aquí les puse un ejemplo únicamente de cómo poder distinguir entre signos de obstrucción y síntomas de obstrucción. Estos generalmente puede estar algún cuerpo extraño, más que todo en el caso de los niños, pueden tener un juguete, una uva atorada, no sé, cualquier cosa que les haya podido pasar. Incluso a los adultos comiendo pueden atorarse con comida. Entonces siempre es importante ver para un síntoma de obstrucción como tal, si presentan dificultad respiratoria, como les cuesta respirar, tienen taquipnea o tienen disnea, no pueden tragar adecuadamente, presentan dolor de garganta o entre algunos de los signos de obstrucción podemos tener la voz ronca o una voz disminuida o afonía, dependiendo de lo que presente el paciente. Las facies del paciente son tensas, son de angustia, pueden haber retracciones yugulares o supraclaviculares. Eso quiere decir que el paciente hace demasiada presión para intentar respirar, por eso es que utiliza músculos accesorios para la respiración. Todos estos son signos y síntomas que tenemos que evaluar para saber cómo actuar en el caso de una obstrucción.
los que ya recibieron el curso van a ver que cuando el paciente tiene una obstrucción parcial de la vía aérea, no nos tiramos de un solo a hacer la famosa maniobra de Heimlich. ¿Qué hacemos cuando hay una obstrucción parcial de la vía aérea? Observar el objeto. O sea, si en la garganta, o sea, como abrir la boca y observar el objeto, si se puede identificar. Eso sería en el caso de niños. Pero antes de tratar de observar, ¿qué más hacemos? Ver el signo clásico de una persona ahogándose, que sería poniendo las manos Está alrededor de su con cuello. obstrucción de la vía aérea, pero el paciente todavía es capaz de hablar, de respirar, está consciente, tose. Se le pide al paciente que tose. O sea, que tose mayor. Siga tosiendo, muy bien, para que la misma fuerza de la tos, al hacer intente expulsar el cuerpo, ¿de acuerdo? Obviamente, ya si miramos que es un paciente con obstrucción total de la vía aérea, o sea, el paciente ya no responde, no respira adecuadamente, está inconsciente, ¿qué hacemos? Tiene signos vitales, solo está inconsciente, ¿qué hacemos? Ahí sí sería la maniobra de Heimlich. Hacemos Heimlich. Vamos a verlo para el laboratorio, pero el Heimlich hay diferentes formas de aplicarlo, dependiendo pues si es un paciente adulto, si es un pediátrico o si es un bebé. Entonces ahí sí viene lo que dice Karen durante la maniobra de Heimlich. También hay una parte en donde se intenta observar el objeto, ¿de acuerdo? Pero lo más importante es la compresión que hacemos en el abdomen y en el tórax para tratar de expulsar ese objeto por medio de la maniobra. Bueno, al hablar de la respiración, solo recordarles que deben de tener presente los valores normales de patrones de frecuencia respiratoria para cada grupo etario, porque eso nos puede indicar si su paciente está taquipnéico, que son más de 20 respiraciones por minuto en un adulto, o si está bradipnéico, que son menor de 12 respiraciones por minuto en un adulto. Y aquí les tengo los diferentes patrones respiratorios. El eupnea, la eupnea, que es el patrón respiratorio normal, cuando el tórax sube y baja, pero con la misma frecuencia y con la misma profundidad al momento de descender. Pues luego tenemos los diferentes patrones que ya son patológicos y en algunos de ellos la vida de nuestro paciente puede estar en peligro. En estas imágenes, junto con el tórax, tenemos que ver, y la respiración, tenemos que ver si hay o no hay lesiones en el tórax. Como por ejemplo en la imagen de arriba, miramos áreas de equimosis, que son estas de acá arribita, ¿de acuerdo? Nos pueden indicar que el paciente pudo haber estado en un accidente, tuvo alguna pelea y alguien le pegó en el pecho, ¿de acuerdo? Pudieron haber pasado muchas historias con ese paciente. En la de acá abajo, si se dan cuenta, es un orificio completamente redondo que nos es indicativo de una herida por bala, por una arma de fuego. Si fuera por un arma blanca, entiéndase, cuchillo, las heridas son un poquito más verticales y son delgaditas. Bueno, ¿cómo sabemos la famosa grado de Glasgow, si nuestro paciente está consciente o no? ¿Se recuerdan que cuando vimos examen neurológico, yo les enseñé que teníamos que ver la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora, y teníamos en cada una de estas áreas que evaluar varios aspectos, como por ejemplo si abría los ojos cuando nosotros le hablábamos, o si abrían los ojitos cuando nosotros le estimulábamos algún dolor. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de evaluar el Glasgow? Podemos hacerlo por medio de estas tres fases, que es un poquito más tardadito, o podemos hacerlo con este mnemotécnico. Entonces, cada letra de este mnemotécnico nos da lo siguiente: alerta, estímulo verbal, si responde al dolor o si no responde. Por ejemplo, me encuentro
a una persona desmayada en la calle, tirada. Y yo llego y le digo, señor, ¿está bien? Si el paciente está alerta, ¿qué sería lo primero que va a hacer? Va a abrir los ojos, va a intentar moverse, va a intentar hablarme, ¿de acuerdo? Si no me habla, no se mueve, yo miro que no me da ninguna respuesta a ningún estímulo, ya vengo yo y le estimulo el dolor en la parte del esternón con mi puño cerrado, con lo que son los nudillos. Tengo que hacer presión duro para poder provocar el estímulo doloroso. Si el paciente responde o no. Y ya, pues si no responde, nuestro paciente lo dejamos que no responde ni estímulos verbales ni dolorosos. Esta es la manera más fácil y más rápida de poder evaluar el Glasgow en pacientes que tienen un accidente. Mentira, la manera más fácil de valorar el nivel de conciencia, ¿de acuerdo? Porque si valoramos la escala de Glasgow, ya tenemos que decir sobre 15 puntos cuántos tiene nuestro paciente, porque ya evaluamos cada una de estas áreas detenidamente con cada una de sus divisiones. ¿Dudas hasta el momento, chicos? No, claro. Bueno. Doctor, yo tengo una pregunta. Dime, Gaby. Si está en shock, despierto, pero no habla ni responde de forma corporal, ¿qué? Ok. ¿Está en el área de shock nuestro paciente de una emergencia del hospital? ¿A eso te refieres en shock? Me refería como que si lo atropellaron y solo está tirado en la calle y no responde cuando le hablamos ni tampoco nos voltea a ver, solamente está despierto. Ok, entonces primero hay que ver si no nos habla por que haya tenido durante su accidente algún daño a tráquea, ¿de acuerdo? O por ejemplo, personas que hayan intentado ahorcar y no lo lograron. Ellos generalmente tienen daño en lo que es la tráquea o pueden tener alguna lesión en algún cartílago que por eso no puedan ellos hablarnos, pero está consciente, ¿de acuerdo? Entonces, pues tenemos que ver y examinar el área de cuello, que eso ya entra en la valoración secundaria para saber si el paciente no nos habla por una discapacidad que él tiene, porque tiene, por ejemplo, alguna lesión en el cuello o porque ya su nivel de conciencia está deteriorado. No sé si solucionamos tu duda, Gaby. Sí, gracias. Entonces, para eso, si quieres, te puedes ir a la escala de Glasgow, donde dice respuesta verbal, y ya tú miras qué hace nuestro paciente para tratar de darle un punteo, ¿de acuerdo? Doctora. Gracias. Dime, José. Tal vez me estoy yendo muy extremista, ¿verdad? Y tal vez pueda que sea posible que pase, pero es muy raro. Pero en este caso que Gaby pues planteaba este caso, ¿qué pasaría si el paciente tal vez tuvo un accidente, pero tal vez el impacto no fue tanto, pero el paciente tal vez es sordomudo y uno no sabe? ¿Cómo distinguir que el paciente es sordomudo a que el paciente quedó así por el trauma, por ejemplo? Ok, y ahí es un poquito más complicado el tema, pero por ejemplo, ustedes no observan lesiones, no observan ningún golpe, hematoma, cortes en el cuello. Ustedes pueden hacerle la pregunta a su paciente, ¿usted puede hablar? ¿Usted sabe hablar? ¿Usted es sordomudo? Y si el paciente te responde con la cabeza o intenta comunicarse contigo por medio del lenguaje de señas, pues obviamente ya vas a saber que tu paciente pues es sordomudo. Entonces tienes que pensar en esta posibilidad y formular la pregunta adecuada. Ok, perfecto, gracias, doctor. Porque obviamente no somos adivinos, José, y sí, es algo que nos puede pasar, pues. Porque hay muchos pacientes, mucha gente guatemalteca con este problema. Sí, y también ellos son propensos a esto, porque muchas veces pueden ir cruzando la calle, pero no escuchan algún camión que viene, algún carro que viene, y pues pueden sufrir el accidente, pienso yo. Sí, mira, cualquier situación puede pasar, ¿verdad? Nosotros una vez hoy estábamos pasando por el centro médico y nos llegó un niño golpeado. Se había abierto la frente. Nada así de gran importancia, pero había que ponerle puntos al güiro. Y yo llegué muy campante. Ay, hola, ¿cómo estás? Al niño, como todo niño, ¿verdad?
¿Y qué creen que fue la reacción de este niño? ¿Cómo esperar? Primero, ¿cómo esperarían que un niño reaccione cuando uno lo llega como a saludar, a tratar de comunicarse con él? ¿Qué esperarían una reacción normal? Que nos voltee a ver. Que nos responda este niño. Puede ser una reacción temerosa, pero generalmente nos puede voltear a ver, nos puede responder, de acuerdo si uno depende cómo llegue uno, ¿verdad? Con los niños. Pero nada que ver, este niño frío, él en su mundo, miraba hacia otro lado, así, una reacción nada que ver. ¿Y saben qué pasó con este niño? Era un niño autista. Hasta que el papá, no, doctora, mire, es que es autista el niño y él no tiene interacción social. Y yo, perdón. Entonces son cositas que pueden pasar, no se asusten, pero siempre traten de pensar en otras opciones, como nos decía José Pablo. Puede ser sordomudo, puede tener algún problema de este nivel, como el autismo que les cuento de este paciente, ¿de acuerdo? O puede ser algún retraso neurológico que tenga nuestro chico, nuestro paciente que estemos evaluando. No sé, pueden haber muchas cosas y muchas sorpresas con las que se pueden evaluar, pero tienen que poderlas pensar y saber formular las preguntas adecuadas. Y lo más importante es que todos deberíamos de aprender a comunicarnos con este tipo de personas, a utilizar por lo menos lenguaje de señas para poder comunicarnos con estos pacientes. Porque si ellos están solos en la calle y no sabemos comunicarnos, nos es muy complicado poder ayudar o poder explicar qué está pasando. Bueno, ¿dudas en cuanto a valoración primaria? No, doctora. Bueno, ahora vamos a hablar de la valoración secundaria. La valoración secundaria, aquí sí ya entra lo que es la anamnesis que le vamos a tomar a nuestro paciente y ya entra lo que es la exploración física de las diferentes áreas. Entonces, ¿qué evaluamos? Cabeza, cuello, tórax, abdomen, las extremidades. Miramos también si hubiera alguna lesión en recto, en periné, y reevaluamos el examen neurológico. Entonces, siempre la evaluación primaria va a estar en relación a la primaria y cuando terminamos tenemos que reevaluar que nuestro paciente siga teniendo buenos signos vitales, siga estando consciente. De acuerdo a la evaluación primaria, en cuanto a estabilidad hemodinámica y de signos vitales, la vamos a estar haciendo periódicamente para saber que nuestro paciente no se ha deteriorado y que no se nos puede llegar a complicar, ¿de acuerdo? Sí, doctora. Bueno, entonces, la historia clínica, como ya habíamos dicho, la historia clínica aquí va a cambiar por completo. Ya no vamos a interrogar, ¿qué le pasó? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Usted padece de alguna enfermedad? ¿Cómo son su familia? ¿Cómo come? ¿Cómo es su casa? ¿De acuerdo? Ya no vamos a interrogar todos esos pequeños aspectos que los hacemos en la historia normal, sino nos vamos a enfocar en aspectos mucho más importantes y primordiales ya para en algún momento de que el paciente, o mejor dicho, ya cuando el paciente esté estable, esté fuera de peligro, podamos tomar la historia completa. Ahorita solo vamos a tomar lo más importante de la historia. Por ejemplo, tenemos que saber si nuestro paciente es alérgico a cualquier cosa. Por ejemplo, látex, antibióticos, por ejemplo, a la penicilina, a la aspirina, si ya toma algún tipo de medicamento, si padece alguna enfermedad, cuándo fue su última comida y qué pasó durante el accidente o el evento que lo llevó a la emergencia. ¿Por qué creen que es importante el tema de las alergias, chicos? Anika. ¿El tema de qué? Perdón, no escuché bien. De la alergia, de interrogar si padece o no de alergias. Porque tal vez puede ser alérgico a algún medicamento o como estaba mencionando al látex y esto puede empeorar su condición. Ok, perfecto. Aquí en Guatemala no tenemos todavía la costumbre de usar guantes, guantes sin látex, guantes de nitrilo, sino usamos pues los guantes convencionales.
y hay personas que son alérgicas a este tema, entonces tenemos que tener mucho cuidado al momento de tocarlas o al momento de llevar a sala a estas personas. ¿Por qué, Jorge, Andrés, es importante el tema de la medicación con ellos? Más que todo diría que para saber si, pues, si le damos algún medicamento, pues si hay que darle algún medicamento, que ese no vaya a inhibir el otro o vaya a empeorar su condición. Ok, que no. A ver, ¿quién me levantó por ahí la mano? Karen, dime. Yo pienso que también, como por ser niños, también las dosis, creo que es importante en los medicamentos, porque no es igual el de un adulto que el de un niño, ¿no? Sí, correcto, pero ahí ya generalmente para calcular la dosis del medicamento, si la persona, o sea, el familiar que llevó al niño sabe el peso, perfecto. Si no, pues hay fórmulas para calcular el peso del paciente. A ver, el otro Jorge, ¿por qué es importante saber de enfermedades previas de nuestro paciente? Jorge Antonio. Enfermedades previas para ver si, bueno, para ver si no fue tan reciente alguna complicación que tuvo, diría yo. Sí, no, pero ¿qué más? Por ejemplo, se accidentó en carro. ¿Por qué es importante saber si padece de alguna enfermedad si tuvo un choque? ¿O no es importante? A ver, Marilyn. Las personas que se accidentan en carros muchas veces llegan con taquicardia, pero si las personas tienen problemas cardíacos, puede que regularmente tengan la frecuencia cardíaca también así. Y imagino que si es diabético, por ejemplo, y tiene alguna herida, también es importante saberlo. O si alguna enfermedad puede provocar también algún... Obviamente, lo de la taquicardia después de cualquier choque o evento estresante, la frecuencia cardíaca se va a elevar y depende del tipo de patología cardíaca, pues puedes tener taquicardia o bradicardia o estar completamente normal y obviamente va a depender si tomas o no medicación. A ver, José. A mí se me ocurría, tal vez, por ejemplo, como en algunos casos uno puede tal vez preguntarle qué tipo de medicina toma, pero hay veces de que los pacientes no se acuerdan, ¿verdad? O no saben el nombre, o mire que es una pastillita blanca, le dicen a uno, pero ya cuando le dicen, mira qué enfermedades tenés, bueno, mira, yo tengo diabetes, entonces uno ya sabe qué medicamentos no puede dar para que no empeore la situación de diabetes o para que no interrumpa el tratamiento de diabetes, pienso yo. Correcto, Gaby. A mí se me ocurría que tal vez eso pudo ser la causa del accidente, como las epilepsias o convulsiones. Correcto, el paciente convulsionó y por eso chocó, perfecto. Marilyn. Creo que se quedó arriba de mi mano, perdón, doctora. Bueno, entonces el tema de saber qué enfermedades padece nuestro paciente previamente es importante para saber si su enfermedad, como en el hecho de la epilepsia o de una convulsión, provocó el accidente, o sea, porque él tuvo un evento de una convulsión cuando iba manejando y eso provocó lo que le pasó, o para continuar el esquema de tratamiento, o sea, si es diabético, pues ya voy a saber que tengo que sacarle controles de glicemia a nuestro paciente y tengo que dejar en las órdenes indicado que le den medicamentos para el azúcar, ¿de acuerdo? Por eso es importante saber este tipo de situaciones. Obviamente también es importante saber si está embarazada o no nuestra paciente. Bueno, la última comida. ¿Por qué es importante este tema? Porque si se le necesita realizar alguna operación de emergencia y necesita anestesia al paciente, se recomienda que tenga ciertas horas de ayuno. Perfecto, por el tiempo de ayuno, ¿de acuerdo? Y porque si fue muy rápido que acaba de comer muy pronto y necesitamos meter a nuestro paciente a sala,
pues ya el anestesiólogo tiene que estar preparado por si nuestro paciente llegara a vomitar, que no vaya a broncoaspirar, o sea que el vómito no se le vaya a ir a los pulmones. Y lo de los eventos que provocaron la lesión o el accidente es saber cómo sucedieron las cosas, qué pasó durante el accidente o, Doctora, no sé, lo que tuvo el paciente. Dime. ahí, cuando, o sea, cuando comieron y se les necesita meter a sala, ¿no se les puede hacer un lavado? O algo por el estilo, para que o sea, para evitar que vomite o que le pase algo al paciente. Pues depende de la emergencia, dirías tú. Porque si es un paciente, no sé, con herida que estaba en un restaurante y tiene heridas de arma de fuego en el tórax y abdomen, ahí vale lavado y cualquier cosa. De un solo lo entuban. El anestesiólogo tiene sus medidas de prevención para tratar de evitar que vomite, ¿verdad? Porque ahí hay que actuar lo más rápido posible. Ok, gracias, doctora. Bueno, entonces, luego van de interrogar a nuestro paciente. ¿Qué pasó? Tenemos dos escenarios. Si el paciente va solo y va consciente, unos médicos están evaluando al paciente, miran la valoración primaria y otro se queda interrogándolo, ¿de acuerdo? Para disminuir el tiempo disminuir el tiempo de acción y tener mejores resultados. Si el paciente fuera acompañado y la persona con la que va acompañada estuvo presente en el momento del hecho, entonces el paciente entra a que lo evalúen un grupo de médicos que haga la valoración primaria y otro se queda afuera tomando la famosa historia, ¿de acuerdo? Y ya cuando sepa lo más importante entra y les cuenta a los demás médicos para que ya puedan tener un diagnóstico y un tratamiento adecuado en este paciente. Eso sería como los dos escenarios que que pueden presentarse en las emergencias. Luego vamos a pasar a examinar, hacer el examen físico de nuestro paciente. Vamos a comenzar con la cabeza y el cuello. En esta parte de inspección vamos a realizar una inspección rápida y una palpación. La palpación nos vamos a enfocar en cara, tratando de percibir que no hayan huesos rotos o fracturados. Vamos a tratar de palpar el cuero cabelludo, más que todo buscando que no haya alguna lesión abierta en el cuello o que no haya alguna fractura de los huesos del cráneo. ¿Y cómo vamos a hacer que haya alguna fractura? Generalmente van a sentir que hay una depresión, que hay un hoyo en la cabeza o que hay alguna inestabilidad ósea, ¿de acuerdo? Que se siente móvil el hueso, ¿sí? Generalmente lo que es móvil es el cuero cabelludo, pero si ustedes se tocan su cabeza, el hueso pues es algo duro y no lo pueden mover. Entonces tienen que buscar todo ese tipo de lesiones, cortes, heridas que puedan presentar tanto en cabeza y en cara. Recuerdo, esta es una evaluación rápida que ustedes deben ir evaluando. Durante la palpación pueden ir ustedes inspeccionando las áreas que van palpando. Es importante revisar oídos, no como tal una evaluación con otoscopio, sino evaluar que durante el conducto auditivo no haya salido de un líquido transparente o de sangre, ¿de acuerdo? Porque esto nos puede indicar una fractura a nivel craneal y son complicaciones de nuestro paciente. De igual manera que no haya sangrado de nariz o salida de líquido transparente. Cuando les hablo de líquido transparente, piensen en líquido cefalorraquídeo. Entonces, es importante evaluar estos dos órganos para ver si no hay este tipo de fracturas. También es importante evaluar la respuesta pupilar. Abran los párpados de su paciente, pueden alumbrarlo o depende si están en un lugar exterior, pueden verlo con la luz natural como está respondiendo su paciente. Luego vamos a pasar a explorar tórax. Para el tórax, recuerden que siempre se inspecciona tanto anterior, posterior y lateral. Tienen que inspeccionar y palpar, lo pueden hacer al mismo tiempo. Y aquí nos vamos a estructuras grandes. Entiéndase, esternón, clavículas, costillas, para descartar si hay alguna fractura o no. Por ejemplo, si hubiera alguna fractura de costillas,
piensen en que depende de la fractura o cómo haya sido el golpe que provocó la fractura, su paciente puede tener un neumotórax. Entonces es importante el diagnóstico oportuno. También tenemos que ver si al paciente le cuesta respirar, si tiene dificultad respiratoria. Aquí obviamente entra también de la mano el patrón respiratorio que vamos a ver en la primera valoración. Y ya pasamos a la auscultación. La auscultación aquí se hace muy rápida, muy simple, y auscultamos ápices pulmonares, que son las partes de hasta arriba de los pulmones. Nos vamos a los campos medios y nos vamos a las bases. Eso es anterior y posterior, y lo podemos auscultar también laterales, pero solo auscultamos campos o lóbulos medios pulmonares, ¿de acuerdo? ¿Y para qué usemos esta auscultación rápida? Para saber si hay un buen intercambio de oxígeno, o sea, si entra y sale el aire. Punto. Hasta ahí nos quedamos. Ya después miramos más detalladamente si auscultamos algún ruido anormal o no. En este momento solo queremos saber cómo está el intercambio de oxígeno de nuestro paciente, si hay algo de qué preocuparnos a nivel pulmonar o no, o si seguimos con el tratamiento. Luego nos vamos a la parte del abdomen. De igual manera, inspeccionamos y palpamos el abdomen. Recuerden que tenemos que ver en el abdomen que no hayan heridas, que no hayan hematomas, que no hayan, ¿qué más? Lesiones, raspones que nos hagan pensar en que puede tener algún daño a órganos internos. Tenemos que preguntar si el paciente presenta dolor o ver si el paciente presenta que el abdomen se le está como creciendo demasiado, distendiendo. Puede ser porque hay alguna hemorragia interna, por ejemplo, ruptura de vaso o del hígado, que esté creando una hemorragia y por eso el abdomen se está distendiendo demasiado en ese momento. Luego, después de la inspección, recuerden que vamos a pasar a auscultar rápidamente los órganos, el abdomen. Aquí realmente depende de lo que ustedes encuentren a la inspección. Pueden pasar a percutir el abdomen. Si no encuentran nada muy llamativo, pues se saltan, nos vamos a la auscultación y así es como hacemos una evaluación rápida de abdomen. Depende de lo que vayan encontrando, ya pueden después irse a evaluar detalladamente el hígado, el vaso, el riñón, ¿de acuerdo? Pero la primera evaluación que van a realizar en abdomen es cómo está el abdomen, lo inspecciono, lo palpo, si hay algo que me llame la atención, por ejemplo, tiene alguna herida de arma de fuego y si necesita tratamiento quirúrgico se va de una vez a sala y después cuando salga de sala inspecciono el abdomen, el resto de órganos o me puedo tomar el tiempo después de que no haya encontrado nada y el paciente esté estable. Entonces, todos los exámenes físicos que realicen en un paciente en urgencias es rápido para ver si tiene algún problema que pueda deteriorar su salud y pueda llevarlo a la muerte. Ese es el objetivo de estos exámenes físicos. Aquí les puse varios signos que ya los hemos hablado durante el transcurso del año, que son signos de que nos indican que hay algún daño en el órgano. Generalmente estos no se presentan instantáneamente, pueden tardar unos minutos o horas en presentarse dependiendo del mecanismo del golpe o de cómo sucedieron la lesión del paciente, pero recuerden que los ojos en mapache es un hematoma que el paciente va a presentar bajo sus ojitos, por eso es que se llama aquí en mapache como tipo ojeras. Puede presentar el famoso signo de Cullen o de Great Turner, que es a nivel abdominal, recuerden. Entonces, cada uno de estos signos nos va a indicar qué más puede estar pasando debajo de donde está la lesión, ¿de acuerdo? Luego vamos a pasar a examinar lo que son las extremidades y la espalda. Vamos a buscar básicamente que no exista alguna fractura en las extremidades o que no estén deformes, que no tengan dolor y obviamente que puedan moverla. Y ahí sí le tienen que decir, mire, trate de doblar su pierna, flexione su pierna, levante su pierna para saber que ustedes que la articulación está bien. Y es así la forma rápida de evaluar extremidad. Si todo está bien, ya se pueden pasar a una evaluación musculoesquelética como la que vimos la semana pasada.
Recto y periné, pues no es algo que evaluemos en una emergencia normalmente, depende de cómo haya sido el mecanismo del golpe. Por ejemplo, cayó sentado, obviamente sí tienen que inspeccionar recto, periné y genitales, o si sufrió una caída y cayó, no sé, con un tubo con las piernas abiertas. Entonces sí deben de inspeccionar estas áreas, no importa si es mujer o si es hombre. Y esto generalmente se inspecciona rápidamente. Generalmente los pacientes que llegan por este tipo de accidentes y necesitan entrar a cirugía, se les coloca una sonda Foley. Entonces, al momento de colocarles la sonda Foley, ustedes pueden inspeccionar el área de los genitales, dependiendo si es mujer o es hombre, que es una inspección rápida. Y al momento de ustedes de colocar la sonda Foley, si notan que la orina sale manchada de rojo, piensen que hay alguna lesión a nivel de los uréteres, de los riñones o de la vejiga, que es lo que esté dando esa tonalidad rojiza en la orina. Y obviamente cuando la lleven a su paciente a sala de operaciones, deben de evaluar también esta área. Bueno, la escala neurológica ya la hemos hablado anteriormente, miramos la escala de Glasgow o miramos cómo está reaccionando nuestro paciente, que se mantenga siempre consciente. Si deterioró, es un signo de peligro, tenemos que hacer algo más con nuestro paciente. Y estas reevaluaciones las tenemos que estar haciendo constantemente. Nuestro libro menciona cada 5 minutos. Para eso debería de haber un integrante del equipo de evaluación encargado de estar haciendo constantemente las reevaluaciones. Y entre las reevaluaciones se toman pues los signos vitales. ¿Dudas en cuanto a evaluaciones primarias y secundarias en nuestros pacientes? Por el momento no, doctora. Bueno, ahora vamos a hablar rapidito de los diferentes mecanismos en los que se puede producir una lesión. Está el trauma contuso, o sea, aquellos golpes que sufrimos. Nos caímos de las gradas, nos dieron una manada, chocamos contra otro carro, ¿de acuerdo? Todo lo que conlleve un golpe. Eso es un trauma contuso. Y el daño pues va a depender de la fuerza del golpe, de la superficie contra que impactamos y obviamente de la dirección del golpe y de la parte en donde nos golpeamos. No es lo mismo recibir un pelotazo en el hombro a recibir un pelotazo en la cara, ¿de acuerdo? ¿Cuál creen que tiene más riesgos de producir más daños? El de la cara. El de la cara. Podemos tener una fractura del tabique nasal, una fractura del arco cigomático, no sé, cualquier cosa que el hombro, ¿de acuerdo? Hay más complicaciones. Aquí les puse ejemplos de diferentes traumas contusos que podemos tener. En la primera de arriba es una persona que fue a dar contra el windshield del carro, dependiendo de si lleve o no cinturón. Generalmente el área frontal es la primera que golpea a la paciente, porque al frenar o al momento del choque uno hace esto, ¿ve? Entonces, esta es la área en que se golpea. Si es el conductor generalmente tiene traumas contra el volante. Depende de la altura del chofer, puede golpearse tórax o golpear solo abdomen, como en el caso de la imagen, de la primera imagen de abajo, o tórax como en la última imagen. Bueno, el trauma penetrante. El trauma penetrante lo pueden provocar cualquier objeto que penetre el cuerpo, como un arma de fuego o armas blancas o el empalamiento, o sea, le metieron una estaca en el corazón, por darles un ejemplo, ¿de acuerdo? Algo vampiresco mi ejemplo, pero ese es el empalamiento. Entonces, con los traumatismos penetrantes, tenemos que ver el tipo de lesión para saber cómo lo vamos a tratar. Tenemos que ver qué parte de la lesión del cuerpo fue afectada, si tocó o dañó algún órgano. Tenemos que ver la trayectoria de la herida penetrante, ¿de acuerdo? Entonces,
no es lo mismo que la persona tenga un disparo en el brazo, por darles un ejemplo, que generalmente estos de brazo, si no lesionó ninguna arteria importante y las balas salen, tienen que ver el orificio de entrada y el orificio de salida, y el trayecto donde no haya lesionado arterias, paquetes nerviosos o vasculonervioso y algún hueso. Si no lesionó nada de eso, suturan a su paciente y se va a casita. Pero si las perforaciones de balas son en tórax, tienen que ver si hay orificio de entrada. Obviamente el orificio de entrada, ¿cómo es? Tienen que buscar el trayecto y si presenta o no un orificio de salida. Si no presenta un orificio de salida, obviamente tienen en sala que retirar la bala porque se quedó alojada en alguna parte del cuerpo. Tienen que ver si dañó, por ejemplo, el pulmón, el corazón. Hubo, no sé, si es en abdomen, se cortó el vaso, el hígado, perforó intestinos, no sé, dependiendo de por dónde haya pasado la bala, ¿verdad? ¿Qué daños pasó? Si es por arma blanca, generalmente si son cuchillos, que son de largo corto, o sea que no son muy largos, hay que ver hasta dónde llegó el cuchillo, qué órganos cortó el cuchillo. Si fueron daños con machete, que son muy comunes en el interior, qué partes lesionó. Incluso los daños por machete pueden crear amputaciones de alguna de las extremidades, si haya sido en brazos o en extremidades inferiores. Todo eso es importante evaluar. Aquí les pongo diferentes imágenes de traumatismos penetrantes. Con la primera imagen, si se dan cuenta, todavía es un cuchillo que el paciente tiene metido en abdomen. La segunda imagen fue un corte que el paciente tuvo con una herida de arma blanca. Si se dan cuenta, únicamente lesionó tejidos blandos y grasita. Digan que este paciente era gordito. Luego, este otro paciente que solo tiene cortes en lo que es su espalda. Este otro paciente que sí tuvo un accidente y se ensartó o empaló estos hierros, que es importante evaluar. Y por último, este otro paciente que tiene un cuchillo en el ojo. Entonces, depende de dónde haya sido, pues es importante poder darle el tratamiento adecuado a nuestros pacientes. Bueno, entre otro tipo de lesiones que podemos tener o de traumatismo son las famosas quemaduras. Las quemaduras hay diferentes grados, está de primero, segundo y tercer grado, y depende del grado de la quemadura, va a ser el grado o la forma en cómo lo vamos a tratar. En la emergencia, tanto pediátrico como de adultos, existe la famosa regla de los 9, o sea, calcular el porcentaje corporal del cuerpo que ha sido quemado, y para eso existen estos dibujitos para ir calculando dónde está la quemadura. Primero tienen que saber de qué grado es la quemadura. Segundo, el área de la extremidad que se quemó. No es lo mismo que se queme el tórax a que se queme solo el brazo derecho. Y así sucesivamente. Lo mismo pasa con los niños. Estos punteos están dados para anterior y posterior. Luego, para el tratamiento, van a tener que existe la fórmula de Parkland. La fórmula de Parkland sirve para calcular los líquidos, o sea, la cantidad de líquido que le van a meter a su paciente por intravenosa durante las primeras 24 horas de la emergencia, y después con lo que se va a quedar ingresando de líquidos después de estas 24 horas. Y para eso tenemos que saber la superficie corporal quemada, que nos la va a dar la famosa regla de los 9. Bueno, dudas y preguntas hasta el momento. No. Bueno, el tema de valoración de la urgencia médica la vamos a continuar en laboratorio porque ya se nos terminó el tiempo. Vuelvan a leer este capítulo detenidamente. Para laboratorio vamos a terminar la clase y vamos a hablar de cómo vamos a actuar en diferentes casos ficticios que les voy a poner. Así que, por favor, traten todos de conectarse. Como les repito, para laboratorio no hay tarea. ¿Dudas y preguntas hasta el momento?
No, doctora. Bueno, perfecto. Ya se pueden desconectar entonces. Feliz fin de semana. Pórtense bien. Doctora. Dime. Disculpe, ¿puedo quedarme al final con usted para hablar sobre unas cositas? Sí, perfecto. Las personas que se necesiten hablarme de cualquier cosita se pueden quedar. Los que no necesiten nada se pueden desconectar. Y yo les cuento qué nos dice facultad y la doctora Sotelo más tardecito. Les mando un correo para que nos empecemos a organizar. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Gracias, doctora. Feliz día. Gracias, buen día. Gracias, doctora. Adiós, Feliz doctora. día. De presentar. Gracias, doctora. Buen día. Buen fin de semana. Igualmente, José. Feliz día, Hay un doctora. chico que también me quería hablar, no sé quién era. Era yo, doctora. Ah, bueno, sí, Rafa, pa. Entonces se queda Natalie, Rafa. Ana Patricia, dime.